voy a comenzar por el segundo. Cuando hablamos de la Yersina enteropolítica, esta es una enterobacteria y dentro de sus características es un bacilo gram negativo que tiene gránulos metacromáticos. Entonces más o menos se observa así. Entonces, como esta bacteria, como es una enterobacteria y por el nombre que dice, lo que va a producir son un tipo de diarrea. Cuando yo tomo la muestra, puedo hacer un hisopado rectal o puedo hacer un hemocultivo. Si yo tomo mi muestra del hisopado rectal, tengo heces fecales y estas heces fecales no voy a hacer tinción gram. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los gram negativos, si yo hago tinción gram, ¿qué voy a ver, niños? Bacilos. ¿Qué bacilos? Gram negativo. Listo, todos se ven iguales. Entonces tengo que hacer cultivo. ¿Qué característica tiene la diarrea de la Yersina enteropolítica? Pues es una diarrea más como las otras y difícilmente se va a diferenciar. Pero tiene fiebre, ¿no? Es muy profusa y entonces como tiene fiebre y es muy profusa, entonces la mamá va asustada y le lleva a la guagua porque está haciendo mucha caca y con fiebre. Entonces le hacen el cultivo y del cultivo sale Yersina enteropolítica. Si le hacemos un frotis de heces fecales, es común y corriente. Pero si yo le hago una muestra de sangre y en vez de hacer tinción gram, hago la tinción de Giemsa, entonces yo voy a ver así. Yo voy a ver los bacilos, ¿no? Pero con sus gránulos metacromáticos. Y entonces, como se ve con sus gránulos metacromáticos, solo voy a poder ver esa forma si hago un frotis sanguíneo y tinción de Giemsa o Wright. Si hago un frotis de las capuchas, solo me va a dar bacilos gram negativos. Entonces, para ver su morfología exacta, tengo que ver el otro. Y a veces hacen muestras de sangre y encuentran en el frotis esa forma característica con gránulos metacromáticos. Como esta forma ¿qué parece? Gancho. Pero gancho después a lo paseño, ¿no? Gancho. Ganchito. ¿Cuál es su nombre verdadero? En inglés, safety pin. ¿Qué es pin? Alfiler. Safety
seguridad, alfiler de seguridad, al bañado, al amante. Su nombre en castellano es imperdible. Imperdible, busquen en el diccionario. Imperdible, significado. Imperdible. Entonces, cuando tú lees el libro, dice, las Yersinías tienen forma de imperdible. Y como tienen forma de imperdible, el imperdible es el ganchito. Nosotros siempre gancho, pero su término legal en la Real Academia Española es imperdible. Ese es el término adecuado. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen el libro, dice forma de imperdible, forma de ganchito con gránulos metacromáticos, ¿sí o no parece? Pero no se ve en una tinción de Gram, se ve una tinción de Giemsa en sangre. Entonces, esta bacteria, hasta el año 2000, no había sido aislada nunca en Bolivia. ¿Por qué? Porque no había el medio de cultivo adecuado ni las pruebas bioquímicas. Entonces, seguramente había siempre. Entonces, llegó a Bolivia, no, mentira, compraron el agar cromogénico. Y el agar cromogénico es un medio de cultivo donde se siembra puede ser agar cromogénico para gram positivos, agar cromogénico para bacilos gram negativos, fermentadores como las enterobacterias. Entonces tienes que comprar agar cromogénico para quién. ¿Sí? Ustedes han visto sus agares que han traído los auxiliares, sangre, macón, que nutritivo, ¿sí o no? Ya han visto las colonias, han tomado muestras, han hecho un frot, ya está, ¿sí o no? El agar cromogénico es, ¿no es cierto?, un agar incoloro como el agar nutritivo, pero tiene la particularidad de que cuando se siembra una enterobacteria, esta enterobacteria produce un color característico. Un color de acuerdo a lo que dice sus instructivos. Entonces, como es caro, muy caro este medio de cultivo, pero sirve para masivos, el Hospital General desde el 2015 ya tiene el agar cromogénico. El Hospital del Niño desde el 2020 ya tiene el agar cromogénico. Entonces, como son hospitales que manejan grandes cantidades de muestra, sí sirve el cromogénico. Los laboratorios privados no usan cromogénico. ¿Por qué? Porque es muy caro. Entonces, de acá, en los chiquitos, todos los críos le sacan hisopo, y tienen que dar ¿me ves? Sus siembras. Entonces, lo que hacen en el agar cromogénico, ¿no?, me sirve para 8 pacientes. En cada uno hacemos una estría. Entonces, ¿no?, digamos que es el paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pacientes. Entonces yo siembro en el 1, siembro en el 2, siembro en el 3, siembro en el 4, siembro en el 5, siembro en el 6, siembro en el 7 y siembro en el 8. Y me han dado estos colores al día siguiente. Veo mi tabla y digamos, me estoy inventando, que el amarillo es Escherichia coli, que el celeste es Klebsiella, SPP, y que el blanco es Yersinia enterocolítica. Y ahora con el agar cromógeno han comenzado a partir del 2020 a aparecer la misma cantidad de infecciones por Escherichia coli, ahora por Yersinia enterocolítica. No es que antes no había cómo aislar.
ahora hay cómo aislar, entonces ahora hay un montón de diyacina enterocolítica. Y como la diyacina enterocolítica puede dar complicaciones a nivel del colon, colitis, ¿no es cierto? Entonces se tiene que dar la rehidratación más el antibiótico, en este caso. Cuando es Escherichia coli, generalmente no se da tratamiento, se da agua nomás, porque la Escherichia coli es flora normal. A no ser que tengas diarrea con sangre. Si tienes diarrea con sangre, das antibiótico. Pero si es Escherichia coli y diarrea sin sangre, solamente agüita, o suero, o sales de hidratación y se cura. Pero si es diyacina enterocolítica, esta se puede complicar una colitis, y la colitis con hemorragias, ¿no?, intestinal. Entonces les tienen que dar antibiótico. ¿Qué antibióticos? Les dan, es sensible a tetraciclina, amoxicilina, ¿no? Entonces estas bacterias, que no se hace lío, la bacteria no es resistente a las bacterias, a los antibióticos, resulta nomás. ¿Qué es lo novedoso? Que antes se estudiaba la diyacina enterocolítica como alguna enfermedad rara, pero existía en Bolivia. ¿Qué no existía? Los métodos de diagnóstico. Con el agar cromogénico ahora se diagnostica. Entonces gracias a eso podemos aislar. Entonces no va a crecer en el agar maconque, no va a crecer en el SS, no va a crecer en el sangre, no va a crecer. Pero en el cromogénico sí. Y además el cromogénico te sirve para todos los demás bacterias. Entonces la diyacina enterocolítica a partir del 2020 ya es frecuente en nuestro medio como bacteria productora de diarreas en menores de 5 de 10 años, que fácilmente se contaminan de un reservorio humano, porque no es animal ni es flora microbiana. Tiene que haber un humano que esté enfermo que contagie. Y entonces todos los días en el hospital aíslan diyacina enterocolítica y Escherichia coli, los dos. O sea que es demasiado frecuente. Yo creo que de aquí a un tiempo se tienen que hacer más estudios de diyacina enterocolítica, y ahora ya no es algo raro. Entonces, cuando ustedes estén rotando pediatría en el hospital, van a tener pacientes con diarrea, ¿con qué? Con diyacina enterocolítica. Y ya no va a ser algo nuevo ni raro. Ahora ya, ¿cómo diagnostica? Con el agar cromogénico, ¿no? Que es lo mejor que hay ahorita, porque te dan colores. En gram positivos te dan colores: el Staphylococcus aureus, el epidermidis, el Streptococcus pyogenes, el agalactia, el neumonía, a colores. Entonces, ahora eso, pero cuesta 3 veces más o 4 veces más de su valor del agar normal. Por eso que solamente utilizan los grandes, los hospitales que manejan grandes volúmenes de pacientes, como el Hospital General y el Hospital del Niño, ¿no? Porque es mejor, costo-beneficio, mejora, es rápido el diagnóstico, ¿sí? Preguntas. Bacteria antes desconocida, ahora ya ha entrado al ranking de las diarreas en Bolivia. Campylobacter, por ejemplo, es raro, pero diyacina enterocolítica ya no. ¿Cuál es su problema? Que esta bacteria puede vivir a bajas temperaturas, 4 grados, 6 grados, 8 grados. ¿A qué temperatura está tu refrigerador? ¿Sabes? Pregunta: ¿a qué temperatura se maneja la cadena de frío de las vacunas? ¿Ah? 12 ya hace calor. 2 a 8, ya. 4 a 8, promedio 6. 4 a 8. Esa es la temperatura de tu refrigerador. Es la misma temperatura de tu refrigerador, la de la cadena de frío. ¿Es el mismo refrigerador? Sí. O sea, que no tienes que comprar un refrigerador exclusivo para vacunas. No, es el mismo refrigerador, solo que él se usa solo para vacunas, no para guardar tu lunch o tu refresquito.
¿sí? Entonces es la 4 a 8 grados, promedio 6. ¿Y a cuántos grados vive esta? A 4 grados. Entonces, si yo tengo un alimento contaminado con Yersinia enterocolítica, una carne, y la guardo en el refrigerador, ¿qué está pasando en el refrigerador? ¿Se duerme la bacteria? No, se está reproduciendo en el refrigerador. Como si fuera una estufa de cultivo. Pero como le gusta 4 grados, se está reproduciendo ¿dónde? En el refrigerador. ¿Por qué? Porque ella vive a 4 grados. Entonces, esta enfermedad de la Yersinia enterocolítica era una enfermedad de los gringos. ¿Qué comida se come crudo y bien refrigerado? Sushi. Entonces, en Estados Unidos, en Japón, se enfermaban con Yersinia enterocolítica por comer un sushi o un sashime, que es carne roja, no cocida, refrigerada, preparada, y vos comes directo, ¿no? Ese ratito comes. Entonces, ¿qué han comenzado a ver? A hacer mejor manejo de la carne, mejor manipulación de alimentos. Mejor manipulación. Entonces, cuando creías que el refrigerador se iba a conservar, claro, se conserva la carne, pero se reproducen las bacterias, si es Yersinia enterocolítica. ¿Cuál es su característica? Vivir a baja temperatura. Puede vivir hasta los 42 grados centígrados, de 4 a 42. O sea que es una bacteria que nos puede causar mucho dolor de cabeza. Y actualmente los resultados dicen que a partir del 20, cuando se ha utilizado el agar cromógeno, pues compite con la Escherichia coli. No estaremos manejando bien los alimentos. Y eso recién se va a publicar. Recién voy a publicar. Es mi tesis. Pero me ha atrasado. Entonces, ¿no es cierto? Yo voy a demostrar que existe la bacteria. Pero, ¿qué queda abierto? ¿Por qué existe la bacteria? ¿De dónde viene la fuente? Y ese es un trabajo más grande y más caro, porque hay que buscar fuentes de infección, ¿no? Entonces, eso se llama microbiología de alimentos. ¿Estará en algún alimento? Es muy posible que sí. Pues la segunda parte, siempre cuando es mi tarea, entonces hay que buscar dos. Y lo más probable es que van a ser alimentos, ¿no es cierto? Entonces, en algún alimento está circulando. Si ahora hay más niños con Yersinia enterocolítica, entonces eso ya no es normal, ¿no? Entonces, eso en adultos no pasa nada, pero en niños sí. Entonces, algo hay que investigar. Ahorita, por ejemplo, primera fase falta terminar. Segunda fase será ¿de dónde? ¿No es cierto? Porque antes no había, ahora hay. Entonces, esta bacteria, ¿no es cierto? Por su temperatura, ¿no es cierto?, fría, puede sobrevivir en tu refrigerador. Y esa es la parte mala de esto. Entonces, los alimentos no solamente van al refrigerador a conservarse, si tienen mala manipulación, entonces se pueden contaminar, ¿cierto? Entonces, tu refrigerador no es garantía de que estás comiendo algo sano. La garantía te da de dónde compras tú tus alimentos, de quién es tu proveedor de alimentos. Y depende de dónde compras, ¿no? Entonces cada quien sabe de dónde comprar, la mamá la que compre, o el papá. Ahora, cuando ustedes sean mayores, van a aprender de dónde compran su comida. Van a aprender, ¿no? Te traes comida de la casa, algunos, otros comen aquí en la esquina, arriba, ¿no?, donde el gusto, ¿no?, unas salchipapas. Pregunte.